Bienvenidos nuevamente a este pequeño recopilatorio de prácticas realizadas en el software de ANSYS y en este momento pues continuaremos o realizaremos la práctica número 7 donde se continuará con los análisis de tipo barra, pero en este caso generando los elementos tipo barra a partir de un sólido. Ya lo hemos hecho a partir de puntos de un sketch, en este caso será a partir de un sólido. Entonces para empezar, pues nada, eh, el material pues lo dejaremos tal y como está, hacer estructural y la geometría pues abriremos el Design Modeler. Ya abierto el Design Modeler pues podemos dirigirnos como siempre lo hemos hecho. Para importar geometría le damos en File, Import External Geometry y ya tenemos lista que es esta de tienda. En este caso pues importará como la típica carpa tienda, utiliza para cubrir algunos espacios o eventos. Sin embargo, este está conformado por un sólido y lo que queremos es que este sólido, el cual posee diferentes bordes, como se puede observar aquí, cada uno de estos bordes se transforma en un elemento tipo barra. Entonces vamos a hacer distintas selecciones, ya que se tendrán diferentes eh, secciones transversales, tanto circular o rectangular, entonces se variará según sea el caso. Entonces, pues en primer lugar seleccionaremos esta sección o estos bordes de este lado y crearemos las líneas. O sí, los elementos tipo barra. Entonces le damos en selección de borde y seleccionamos. En este caso, esta de abajo no se selecciona porque esa es como la barra de soporte. Sin embargo, esta sí, junto con estas. Quedó seleccionado. Entonces, para crear los elementos tipo barra, le damos en concepto y líneas a partir de bordes. Le damos a aplicar y generamos. Muy bien, pero recordar siempre hacer el add frozen. Ahora seleccionamos este lado de acá. Seleccionamos. Lista la selección y le damos en concepto, líneas a partir de ejes, material add frozen y terminado. Ahora vamos a hacer este de acá. Interno. Concepto. Add frozen y generar. Pues podemos también aplicar los conocimientos aprendidos con anterioridad. Em, Antes de eso quitemos como esos ejes aquí. Y lo que podemos hacer es a partir de los vértices crear nuevas líneas. Entonces para eso pues vamos a tener esta vista que es más fácil de visualizar para unir los puntos y vamos a eliminar delete, body delete. Vamos a seleccionar el sólido, aplicamos y generamos. Eliminar el sólido. Ahora vamos a empezar a unir los distintos vértices de interés. Entonces, por ejemplo, le damos en concepto líneas a partir de puntos y unimos este con este y este con este con este, y este con este y este, y así sucesivamente con los demás puntos, hasta completar, por así decirlo, el exoesqueleto de toda la carpa. Como se puede observar, eso sería la selección lista y le damos en aplicar, add frozen y generar. Poseemos 10 partes
10 cuerpos. Y en este caso, para que se compartan los nodos, pues vamos a crear aquí una nueva parte que tenga todos los cuerpos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos definir la sección transversal de los perfiles del elemento barra que vamos a utilizar. Entonces, para eso vamos a definir tres tipos de secciones transversales. Primero, un tubo circular, donde vamos a cambiar las unidades y trabajar en milímetros, donde el radio exterior es de 50 milímetros y el interior de 46. Otra, que es un perfil rectangular, pero en este caso es de 50 por 50 con un espesor de 2 que lo podemos observar. Y finalmente una tercera sección transversal, nuevamente un rectángulo, pero en este caso el ancho será de 50 milímetros, un alto de 100 y el espesor continuará siendo de 2. Exacto. Entonces ya con esto pues podemos irnos a la parte en donde seleccionamos el tipo de sección transversal. Entonces para los lados exteriores vamos a seleccionar el perfil tubular. Para la parte central vamos a seleccionar el perfil cuadrado pero más grande. Y para las partes que componen como las costillas o el resto del exoesqueleto, será el perfil cuadrado de 50 por 50. Exactamente. Entonces aquí ya vamos a generar. Y si le damos en View, podemos ver la sección sólida. Por ejemplo, podemos observar cómo aquí se encuentra el perfil rectangular. E incluso, pues algo que podemos hacer es si seleccionamos este borde, podemos ver como aquí hay un apartado que dice rotación. Esto es por si de pronto definimos mal eh, los, las dimensiones del área transversal. Podemos rotar dicha área transversal para que, por ejemplo, quede en el sentido que nosotros queremos, para que cumpla con el eje de inercia que queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí lo rotamos 90 grados o podemos dejarlo en cero como estaba. También pues hay otra modificación que se le pueden realizar a estos tipos de perfiles, y es, por ejemplo, si seleccionamos el cuerpo, hay diferentes tipos de offset, tanto que sea desde el origen, como se puede ver aquí, o compartan el centro, o con el centroide, que es como estaba, o que el mismo usuario defina la posición. Entonces ven que, por ejemplo, aquí se crea un desfase incluso entre los puntos, y ya es simplemente que el usuario pues lee la posición deseada, por ejemplo 50, a los perfiles. Ahora, esos offsets ya dependería del tipo de análisis que desea realizar el usuario. Sin embargo, pues en este caso vamos a dejarlo como estaba, que es en el centroide. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? En este caso vamos a generar 4 superficies en la parte superior de la carpa. Entonces para eso ya lo hemos hecho, donde se hace concepto y superficie a partir de bordes. En este caso hay que cerrar los bordes
cerrar, sí, la selección, aplicamos y generamos. Y lo mismo haremos para las demás selecciones. Hay que tener en cuenta que cuando ya se crea una superficie y se va a seleccionar un borde que también pertenece a la misma superficie, cuando se realiza la selección se puede seleccionar la superficie o el borde. Sabemos que se selecciona el borde, como estamos seleccionando el borde porque aparece en la opción de rotación. Entonces este ya está seleccionado, seleccionamos ese abajo, este y este para cerrar la selección. Creamos la superficie, aplicamos y generamos. Hay que recordar que estas superficies eh, va a tener un espesor de 2 milímetros. Ahora continuemos con la selección. Aquí cambiamos al borde y seleccionamos las demás. Concepto, aplicamos, generamos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no seleccionamos el borde, sino que seleccionamos la superficie e igual cerramos la selección? Pues el software en sí logra crear la superficie. Sin embargo, al momento de mallar, es posible que los nodos no sean correspondientes entre sí. Por ejemplo, los nodos de esa superficie a lo largo de toda esa sección no correspondan al mismo nodo de esta otra superficie. Ahorita cuando estemos mallando, pues nos daremos cuenta de eso y de qué manera se puede solucionar. Lo mejor es tener cuidado y realizarlo todo desde el Design Modeler. Ya podríamos dar por finalizada esta parte em, e irnos directamente al software de mallado. Bueno, antes de eso, pues estas superficies también pertenecen al mismo cuerpo, por lo tanto es importante integrarlas dentro de esa parte. Entonces aquí, así que vamos a explotar esto y vamos a unir todo y creamos una nueva parte. Exactamente. Aquí se puede observar como las distintas partes o los cuerpos de la parte. Ya podemos cerrar aquí el Design Modeler e irnos directamente al Mechanical. Entonces abrimos el modelo y esperamos que abra el Mechanical. Ya abierto el Mechanical, pues podemos ir, por ejemplo, en el árbol y ver cómo se exportó toda la geometría. Aquí pues aparece estos interrogantes y es porque no le hemos definido un espesor a la superficie. Desde el propio Mechanical también le podemos dar ese espesor. Desde 2 milímetros ya la parte de geometría está chuleada, así que podemos continuar, el material está bien. Las secciones podemos verificar que sí sean las que deseábamos en la selección. Exacto. Y la más grande para la parte central. Bien. Ahora el sistema de coordenadas, pues no vamos a mover nada de ahí, las conexiones tampoco y podemos ir al mallado. En este caso, pues sugiere un tamaño de malla de 233,48 milímetros y podemos mallar con este tamaño, ya que el análisis no va a ser muy detallado. Así que podemos generar el mallado y se puede observar cómo se generó. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí la malla no es totalmente uniforme, debido a que como esto no es un- una geometría simétrica, por así decirlo, sino que estos ejes se van cerrando, el mismo software trata de acomodar esos elementos eh, de forma rápida y es cuando ingresa estos tipos de triángulos. Para, para optimizar este tipo de mallado podemos utilizar el face meshing, el cual hace que se reorganicen los nodos
en las caras o en las superficies. Entonces para esto pues podemos seleccionar las caras, por ejemplo estas seleccionan por abajo, estas dos por arriba y le podemos dar al face meshing y antes de eso pues limpiamos y ahí sí generamos para que no hayan problemas de malla. Como se puede observar pues ya es totalmente uniforme la ubicación de los nodos a lo largo de la superficie. Sin embargo esta como pues se puede observar no tiene face meshing ni pues sigue desordenada, pero si le agregamos en la selección, clicamos y borramos y generamos. Ya todo debería estar reorganizado. Exactamente. Entonces se podría decir que se finaliza en este sentido el mallado. Este era muy sencillo. Y ahora podemos pasar a la parte estructural. Entonces todos esos soportes van a tener un fixed support. Entonces vamos a ingresárselos. Como hemos mencionado en las anteriores prácticas, es recomendable hacerlo uno por uno, ya que si se va a evaluar las fuerzas de reacción en uno de los puntos o uno de esos soportes, pues esto nos permite obtener la fuerza unitaria o exclusiva para ese punto. Si se seleccionan varias, se hace una selección múltiple para un solo fixed support, eh, se, se generará una fuerza de reacción total para los cuatro. En este caso, pues aquí vamos a tener un desplazamiento en estos puntos donde este es 0 en X, 0 en Y y libre en Z y la selección es ese punto. Para no estar repitiendo como esta ubicación de 0, movimiento en X, Y y libre en Z, pues podemos hacer un duplicado del desplazamiento y simplemente cambiar la geometría o el punto donde estará ubicada la restricción. Y lo mismo haremos para el otro lado. Duplicamos, cambiamos de selección, aplicamos y duplicamos nuevamente. Y cambiamos de selección. Exacto. Ahora, pues también se le ubicarán unas fuerzas al sistema, las cuales estarán a lo largo de toda esta columna vertebral de la armadura. Entonces vamos a ubicarlas. Fuerza. En este punto aplicamos. En este caso se va a utilizar como un vector de una magnitud de 100 y la dirección será en esta dirección, pero en el sentido eso, hacia abajo. Aplicamos, aquí ya se puede ver cómo se ubica la fuerza y lo mismo será para los demás vértices. Fuerza aplicamos 100, se le define una dirección, sería esta, eso, aplicamos otra más. Todas van hacia abajo. La última, haciendo esta. Cambio la dirección. Y aquí se crea un momento que lo presione por error, pero lo podemos eliminar. Exacto. Entonces ya con las fuerzas ubicadas podemos ver como todas las restricciones y fuerzas que hemos ubicado en el sistema. Podemos dar por finalizada como esta sección y desplazarnos directamente a la solución. Aquí ya he agregado como la deformación total, que lo, lo primero que podemos resolver y le damos a solucionar al sistema. Vamos a ver cómo queda la solución.
Eh, Aquí está un poco exagerado, podemos ponerlo en este nivel y se ve cómo se desplaza o se deforma la estructura. Pero si lo exageramos, por ejemplo, podemos observar cómo sucede lo que habíamos mencionado anteriormente, cómo los nodos no se corresponden y se generan dos nodos diferentes por cada una de las superficies, pues uno por cada superficie. En este caso, pues podría decirse que la malla es incorrecta debido a eso, a que no se corresponden los nodos y pues darían resultados pues un poco erróneos. Entonces para esto se puede solucionar directamente desde el Mechanical y es dirigiéndonos al apartado de Mesh, dándole clic al Node Merge y seleccionando maestro y un esclavo. En este caso pues sería el maestro. Aplicamos y este es el esclavo. Aplicamos y resolvemos. Y vamos a ver cómo en este caso pues se corrige el error de que no se compartían el mismo nodo ambas superficies. Ah, ok. Faltó la tolerancia de 10 milímetros aproximadamente. Y ahora sí resolvemos. Ya se resolvió. Vamos a la parte de solución, de formación. Y aquí se puede observar cómo, ahora sí, es un mismo nodo, por así decirlo, para ambas superficies. Sin embargo, pues aquí como no hemos hecho la corrección, sigue siendo nodos totalmente distintos. Entonces podemos hacer el, el arreglo nuevamente en Mesh, dándole Node Merge y hacemos las dos selecciones. Exacto. La tolerancia de 10 milímetros y resolvemos. Y ya cuando vamos a ver la solución podemos ver ahora sí cómo sí es un solo nodo a lo largo de las dos secciones del borde. Ok, ya con esto pues como tenemos una superficie 2D podemos además agregar el equivalente, esfuerzo equivalente de von Mises e incluso una toolbox para el beam tool y hemos trabajado siempre con el máximo, eliminamos el mínimo y podemos agregar el máximo de flexión o de bending y podemos solucionar. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el esfuerzo, los esfuerzos más grandes o más, sí, los más valores más altos, pero en este caso, pues siempre, como se mencionó en la anterior práctica, es ideal hacerlo en el plano medio. Solucionamos para corregir ese o hallar el nuevo valor. Exactamente aquí es donde se generan los mayores esfuerzos, así que es de esperarse que es donde se posean las más altas deformaciones. Entonces, si nos vamos directamente a la parte de máxima flexión, aquí podemos ver cómo este es un punto crítico, si no es el más crítico, podría decirse, junto con los esfuerzos combinados y el esfuerzo directo. Exacto. Entonces es importante relacionar esta parte del esfuerzo en esta zona junto con la flexión de esas barras. Entonces, no siendo más, pues podría darse por terminada la práctica del día de hoy, donde lo más importante era cómo podíamos transformar un sólido en elementos tipo barra. Y luego, seguido de esto, realizar el análisis junto con la corrección que se practicó para corregir cuando no se haga una buena selección para generar superficies y se generen nodos independientes para superficies que deberían compartir el mismo nodo. Así que
Gracias por vernos el día de hoy.